muchas gracias, Salva, por sus amables palabras. Muy largo, ¿eh? Me van a hacer. Muchas gracias, autoridades, por la presencia, a todos los presentes, a Jorge, como ha dicho, por el escenario, y también a mi querido suboficial mayor Manuel Navas y a su esposa, que se han desplazado del proceso de la conferencia y con el que hemos compartido bastantes batallas. Una de ellas iba en el 2014, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, sin más entretenimiento, vamos directamente al grano, porque la conferencia es compleja, porque son varias acciones. Voy a intentar reducirla al máximo, no ser exhaustivo, pero sí que les quiero contar, sí que les quiero explicar exactamente qué es lo que hizo la Cámara. Y es que estamos hablando de la última unidad de las Fuerzas Armadas Españolas en recibir la cruz laureada de San Fernando. La cruz laureada de San Fernando es la máxima condecoración al valor de las Fuerzas Armadas Españolas. Se da por valor heroico y en combate. Tanto es así que muchas veces se da con carácter póstumo. Entonces puede ser individual o puede ser colectivo. Y en este caso, como digo, el Regimiento de Caballería Alcántara es la última unidad de las Fuerzas Armadas Españolas en recibir esta condecoración, la laureada, con motivo de lo que ahora les voy a contar. Aquí tienen a 3 jinetes de Alcántara, 3 soldados de reemplazo, que son los auténticos protagonistas de lo que les voy a contar. Es decir, cuando yo les cuente, voy a usar símbolos convencionales, voy a usar mapas, pero siempre tienen que pensar que estoy hablando de personas que están detrás, viviendo esos momentos y desarrollando esas acciones. Hay que intentar ponerse en su lugar. De hecho, de estos 3, el de izquierda, el soldado Picón, moriría a consecuencia de lo que les voy a contar, y los 2 de la derecha, el soldado Barrientos y el soldado Chávez, se salvaron. Fueron hechos prisioneros, fueron esclavizados, obligados a trabajos forzosos y afortunadamente finalmente lograron escapar. Entonces, como digo, la última laureada. Para que se haga una idea, la cruz laureada de San Fernando sería como la muy conocida, porque estamos siempre viendo películas de Estados Unidos, como la Legión de Honor, como la Medalla de Honor, perdón, como la Medalla de Honor que llaman a veces Medalla de Honor del Congreso, la máxima condecoración al valor de Estados Unidos, la Medalla de Honor. O en Francia, la Legión de Honor. Son las máximas condecoraciones que se dan, y como digo, es en caso de combate y tiene que ser por valor heroico. Y esto, que les voy a contar de la Alcántara, tiene lugar en el marco de lo que fue una tragedia nacional. Esa tragedia nacional, les he puesto simplemente una foto de lo que fue esa tragedia, que vemos que dura más días, les he puesto una foto de esa tragedia. Esta foto que les he puesto aquí es la reconquista de Montearruiz del 24 de octubre de 1921. Es decir, esta posición, que ven arriba el arco característico que precisamente defenderá los restos de la Alcántara, ya lo veremos, esta posición se rinde el 9 de agosto y se recupera por las fuerzas españolas el 24 de octubre. 24 de octubre, de hecho, ahí pueden ver a la derecha vehículos y jinetes y personal a pie que están llegando a la zona, que están en el proceso de recuperación. Todo lo que ven aquí, lamentablemente, son soldados españoles que una vez rendida la posición y desarmados fueron asesinados por los rebeldes. Entonces, cuando estas imágenes y cuando lo que aquí había pasado se supo, pues dio lugar a lo que fue una auténtica tragedia nacional, obviamente. De todas formas, la tragedia de la que les estoy hablando no es solamente este día, sino que es entre el marco temporal entre el viernes 22 de julio de 1921 y el martes 9 de agosto de 1921, que es cuando cae Montearruiz. Ya es lo último de esta tragedia. ¿Dónde? En el norte de Marruecos, lo que entonces era el Protectorado Español Norte. El Protectorado Español Norte, el Protectorado Español Sur, en el norte de Marruecos, el Protectorado Español. ¿Y cuántos soldados españoles murieron? Hay muchas cifras. Desde mi punto de vista, los historiadores que son más serios, ya digo, desde mi punto de vista y por mi opinión, lo cifran en unos 8.000 soldados españoles muertos. Como digo, una gran tragedia que pasó a la historia como el desastre de Alcántara. Ojo, ¿es un desastre? ¿Es una tragedia? Sí, pero no olvidemos que aquí empieza la guerra y la guerra acaba en el 1927 y la gana España. Después del desembarco de Alhucemas, que es en 1925, es decir, ahora vamos a conmemorar en septiembre el centenario del desembarco de Alhucemas. Es decir, ¿es un desastre? Sí. ¿Una tragedia? También.
Pero finalmente, al final, se acaba ganando la guerra y el protectorado se pacifica, y cuando Marruecos se independiza, esa zona se le entrega al sultán, porque España estaba actuando como protectorado de la mano del sultán, se le entregaba un protectorado pacificado al sultán, en una zona que nunca había tenido control. Bueno, entonces les voy a hablar de una cosa muy oscura, muy negra. Hubo muchos muertos, unos 8.000, hubo muchos actos vergonzosos. Si leen un poco sobre todo el tema de desastres más, verán que hay comportamientos que son vergonzosos, hubo cosas que no estuvieron bien hechas, por supuesto. Una tragedia de este calibre no surge de la nada. Hubo errores y hubo conductas reprobables, seguro. Pero en esto que les pinto tan negro, que les pinto así de negro, también hubo muchas pequeñas luces. Y esas luces pueden ser, posiblemente les pongo un ejemplo, estos 5 laureados individuales. Estas 5 personas, estos 5 militares, oficiales y tropa, recibieron la Cruz Laureada de San Fernando. En este caso, a título individual. De hecho, los 4, el comandante Benítez, igual han oído hablar de él, el soldado Puig, el capitán Arenas y el cabo García Martín, a título póstumo, o sea, muriendo en combate. Y el único que se salvó es el teniente médico Vázquez Bernabéu, por cierto, abuelo del subdirector del Hospital Militar de Zaragoza actualmente, del coronel Vázquez. Bueno, pues eso en cuanto a esas luces individuales que hubo en esta tragedia. Y también hubo alguna colectiva de una unidad que destacó por su comportamiento en este desastre, en esta tragedia. Y fue precisamente el regimiento de caballería Alcántara. Y aquí vemos cómo en 2012, muchos años después de los hechos, porque esto fue en 1921, llamado la concesión e imposición de la laureada colectiva de San Fernando, fue en 2012. Aquí podemos ver cómo el coronel del regimiento en esos momentos porta el estandarte del regimiento. Saben que los de las unidades de caballería, como somos unidades montadas por tradición, le lleva la bandera grande, la llevamos el estandarte, pues exactamente igual, ¿no? Pues el estandarte del regimiento, y le está colocando esto que llamamos corbata, que es una cinta, en este caso es una cinta que es la laureada, ¿no? La laureada es una cinta que se coloca al estandarte del regimiento, en este caso del regimiento Alcántara, por el rey emérito en 2012 en el Palacio de. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretendo yo hoy? Simplemente lo que pretendo es, puesto que estamos hablando de la última unidad en recibir la máxima condecoración al valor de las Fuerzas Armadas Españolas, que sepan de verdad lo que hizo. Porque aquí nos movemos en 2 ámbitos. El general, que es no tener ni idea, bueno, imagino que muchos de ustedes no sabrán absolutamente nada de esto. Luego estamos los de caballería, como el oficial mayor y yo, que hemos visto 1000 cosas de esto, pero tal vez con exageraciones, con cosas poco claras, cosas que no tenían mucha lógica. Entonces, bueno, yo, después de, a raíz de una investigación que hice, que os contaré un poco más, llegué a un relato de lo que hicieron. Un relato, ¿de acuerdo? Entonces, hoy lo que voy a contarles es, en primer lugar, la zona de operaciones, para que sepan dónde actuaban. Yo soy un oficial de caballería, entonces todo lo hago, lo van a ver todo, va a ser en mapas, con croquis sobre los mapas, para que sea gráfico y lo puedan entender. Si no, es muy difícil de explicar, de poder entender. Luego, el regimiento Alcántara, en 1921, cómo estaba organizado, cómo combatía, qué armamento tenía, ¿no? Y por último, lo que llamamos los jinetes de la Alcántara, como el suboficial mayor y yo, pues la gesta de Alcántara. Es decir, ¿qué hace el regimiento Alcántara entre el 22 de julio del 21 y el 9 de agosto? El 22 de julio se va a producir la retirada de Anual, y el 9 de agosto, como les he dicho, la caída de la rendición de la posición de Montalegre. Ese es el marco temporal. Bueno, y empezamos. El Protectorado Español Norte. Aquí tenemos el Protectorado Español Norte con su división en Cábinas. La zona de operaciones era la zona oriental, y aquí les he puesto con un recuadro en rojo, porque la siguiente diapositiva es un zoom sobre ese recuadro. Les he marcado en verde donde está Anual, es una población muy chiquitita, y sigue existiendo hoy en día, para que sepan, pues se llama el desastre Anual, para sepan ubicarlo, dónde estaba Anual. Pues Anual estaba aquí, en la flecha verde. Bueno, entonces, ¿cuál era? Básicamente, esta zona aquí en rojo es una zona inconexa. Toda esta parte del Protectorado Español Norte nunca había estado sometida por nadie. El sultán de Marruecos no tenía control sobre esta zona. Ni cartagineses ni romanos lo habían sometido nunca. Una zona tribal, que las tribus rifeñas eran muy independientes y jamás había estado bajo el poder. En este caso, ya digo, España actuaba de la mano del sultán, por eso era un protectorado de nadie. Y de ahí la labor, la dificultad de someter a todas estas cábinas, ¿no? Entonces, en la parte esta que les digo, que es la zona de operación donde se van a desarrollar los hechos, la idea era avanzar desde Melilla
hacia la bahía de Alhucemas. El objetivo final era la bahía de Alhucemas, donde estaba la de siempre más belicosa Kabila, la tribu más belicosa de todas, que era la Kabila de Beni Urraque, que hacía unos meses había encontrado un líder que había trabajado mucho tiempo con los españoles y se había pasado a ser líder rebelde contra los españoles de esa Kabila, de la de Beni Urraque, que era Mohamed al-Belkrim al-Berrawi. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la idea es que iban avanzando de este a oeste para intentar alcanzar la bahía de Alhucemas. En ese avance, muy importante la prioridad. Es decir, primero les pongo la acción política, segundo la acción militar. ¿Por qué pongo esto? Porque no estábamos en guerra. Es cierto que en Marruecos había habido dos conflictos en el siglo XIX, la guerra de Margallo y antes la guerra de Marruecos, 1859-1893. Luego había habido dos conatos en la zona próxima a Melilla, 1909-1911, sonaban los desastres del Barranco del Lobo, tal. Pero desde que el protectorado español es oficial, el protectorado español que es desde 1912, no están en guerra. Es una situación, digamos, pues eso, una zona se va avanzando de este hacia oeste, pero no hay una guerra declarada todavía. La guerra empezará cuando se está hablando, del 21 al 27. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la prioridad? La acción política. ¿Qué es eso de acción política? Si yo estoy avanzando en una zona que es tribal, que no, en fin, muy atrasada, pues se supone que voy a llevar pues, el ferrocarril, voy a llevar carreteras, voy a pensionar a aquellos jefes de Kabila que se sometan a España. Se les pensionaba y se decía, si tú estás con España, tú te sometes a nosotros, yo te pago 500 pesetas. Entonces, toda esa mezcla quiere decir que se evitaba por todos los medios la acción militar. La acción militar era la última prioridad, la segunda prioridad, y siempre en caso de que no hubiese más remedio. Pero como digo, no era normal, los combates no eran lo habitual, no era lo habitual, todavía. Bueno, aquí hago un zoom sobre ese recuadro rojo y entonces ya nos vamos a cuál era la situación en esa zona de operaciones en julio de 1921, cuando van a empezar todos estos hechos. Bueno, como ven, habían alcanzado esta línea en verde. Y pongo línea alcanzada que no es un frente, no pensemos que estamos en la Primera Guerra Mundial. No es un frente, habían llegado hasta ahí. Pero eso es una zona, o sea, de ahí para la derecha es una zona sometida y de aquí para la izquierda no está sometida. Todavía hay Kabilas rebeldes. Como ven, ya estaban muy cerca del objetivo final, la bahía de Alhucemas, y la forma de someter esta zona y ocupar esta zona a la derecha de la línea verde es, ¿cómo? Pues a base de pequeñas posiciones desperdigadas por todo el territorio. Unas 130 posiciones, ocupando toda la zona. ¿Vale? O sea, sería un despliegue parecido, similar a lo que puede hacer la Guardia Civil. Ya digo que no estamos en una guerra, sino estamos controlando el territorio. Todavía no estamos en guerra. Bueno, de hecho, anual llegan, este punto, al famoso anual, llegan en enero de 1921, y Sidris en la costa llegan en marzo, lo ocupan en marzo de 1921, es decir, poco antes de los sucesos de julio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces toda esta zona de la derecha de la línea, del este de la línea, estaba la responsabilidad de estas 5 unidades de infantería. Por ejemplo, Cerignola, Melilla, San Fernando, África y la unidad disciplinaria que tenía entidad de batallón. Y cada zona, cada circunscripción, cada una de estas zonas se llamaba circunscripción, tenía una cabecera. En este caso, la cabecera de esta circunscripción, de la del regimiento Cerignola, estaba en Anual, otra en Ladrillos, otra en Zasos del Hacha, Candusi, etc. ¿De acuerdo? Ese era el esquema. Pero además de estas unidades de infantería, tenemos que había unidades indígenas, de hecho, policía indígena y fuerzas regulares indígenas, artillería, ingenieros, aviación, intendencia, sanidad, o sea que había muchas cosas. Ahí no estaba cargada. La única unidad de caballería europea, como lo llamaban entonces, europea que dice de españoles solo, porque también había caballería en los regulares, la única unidad de caballería europea era la regimiento de Alcántara. ¿De acuerdo? Entonces todo esto, sumado, eran unos 20.000 soldados. De aquí hacia el este, hacia la derecha, 20.000 soldados. Todo bajo el mando del general Manuel Fernández Silvestre y Partida, comandante general de Melilla. Les he dicho que todo era ir rayando desde Melilla hacia el oeste. Y ya pasamos al regimiento Alcántara. El regimiento Alcántara, un regimiento de caballería de la época, entonces no se parece a un regimiento de caballería actual en algunas cosas. En primer lugar, los profesionales eran únicamente los oficiales. La tropa era de reemplazo. Como regimiento de caballería estaba bajo el mando de un coronel, el coronel Manella, que lo tienen aquí.
Pero el coronel Manilla no va a mandar el Alcántara durante la gesta del Alcántara, porque estará accidentalmente mandando la circunscripción de Armado. El coronel de Ceriñón, la regimiento de infantería, no está, entonces el coronel de regimiento de infantería y el coronel de caballería se van turnando para cubrir quincenas. Entonces él, en la retirada de Anual, morirá, pero no mandando su regimiento. Entonces, aparte, debajo del coronel jefe, tenemos al segundo jefe, teniente coronel Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, el hermano del dictador Miguel Primo de Rivera. Bueno, pues el teniente coronel Primo de Rivera será el que mande como segundo jefe y el que está presente, el que manda el regimiento en la gesta de la Alcántara. ¿Cómo estaba organizado el regimiento? Pues dos grupos de escuadrones, grupo 1 con primer escuadrón y segundo escuadrón, grupo 2 con tercero, cuarto y quinto escuadrón y el escuadrón de ametralladores. Cuando hablo de escuadrón, quiere decir, bueno, aparte que este símbolo convencional lo voy a utilizar, es el reglamentario. Cuando ven el rectángulo con el palito, significa escuadrón, o sea, significa unidad tipo compañía escuadrón, y cuando ven con una raya así cruzada, es que es de caballería. Eso lo manda un capitán, o si no hay un capitán, si no está el capitán, lo manda un teniente, como pueden ver aquí. Capitán Vallenilla, fraile, teniente, capitán Chigote o el capitán Triana que manda el escuadrón de ametralladores. Es decir, dos grupos de escuadrones, primero y segundo, y escuadrón de ametralladores. Aquí tienen debajo de cada escuadrón cuántos caballos y jinetes tenía cada uno. Como ven, pues más o menos entre 90 y 120 jinetes cada escuadrón, para que se haga una idea. Eso de inicio. Entonces, todo esto sumado hace 614 jinetes. Entonces, el grueso de la gesta lo van a llevar los jinetes que están en este recuadro. Esos 614 van a llevar el grueso de todo lo que les voy a contar. Pero hay una sección que está mucho más al sur, la sección del sargento Benavent, Enrique Benavent Duarte, que está en Tocote de Hacha de Bubeque, que es la sección del quinto, y que con 33 jinetes, en otra acción aparte, tratando de refugiarse en zona francesa, también combatirá y morirá la mayoría y también se lo contará. Entonces, bueno, en rojo están, digamos, los jinetes de la Alcántara que están implicados en los combates. ¿Por qué digo esto? Porque son 614 más 33, pues 647. Pero en el campo, es decir, en la zona de operaciones, había hasta 730. Y entonces, ¿cómo puede ser que hay 647, pero ya hasta 730? Bueno, pues hasta 730 es porque ya les he dicho, por ejemplo, que el coronel Manilla o su ayudante, el capitán Arce, no estaban con el regimiento, estaban en Anual, haciendo un cometido asignado por General Silvestre, pero accidental. También la escolta del General Silvestre eran de la Alcántara, morían todos. El destacamento de Ixafe, un destacamento que estaba en otra zona, también era de Alcántara, morían todos. En fin, al final es importante quedarse con una cifra porque cuando yo les hable de los supervivientes finales es respecto a esta, es respecto a los 730. Luego solo acá, ¿cuántos sobreviven desde la Alcántara? En cuanto al armamento, ¿qué armamento llevaba? Espada sable puerto seguro, una espada sable recto. Habrán visto los sables curvos, que son para atajar, para cortar, pero eran más antiguos. Estos son rectos para pinchar, para producir heridas mortales en una carga de caballería. Además, ya estamos en la época, fíjense, 1921, justo después de la Primera Guerra Mundial, ya las caballerías, o sea, en la Primera Guerra Mundial la caballería de caballo ya está un poco en el techo, empieza la mecanización y esa combinación de ametralladora con alambrada hace que las cargas de caballería no sean factibles. Entonces, bueno, ya es una caballería que aparte del sable lleva fusil. En este caso, la carabina Mauser modelo 1895, también conocida como tercerola, que la llevaban a la espalda. Luego verán un jinete ataviado de esa manera. La pistola que han cogido los oficiales y luego el escuadrón de ametralladoras bajo el mando del capitán Triana, este tiene 6 ametralladoras Colt. Tiene 2 secciones, 3 ametralladoras Colt con cada sección. Básicamente, pues imagínense que eso es para que si tiene que combatir con el regimiento reunido, como veremos, una sección con 3 ametralladoras apoya a un grupo y otra sección con 3 ametralladoras apoya a otro grupo. Básicamente es por eso. Aquí podemos ver a un soldado, al soldado Sánchez, equipado para el combate. En este caso vemos su espada sable puerto seguro y en este caso lleva fusil, no lleva tercerola, pero bueno, lleva el fusil a la espalda como lo llevaban todos ellos. Este soldado se salvó, también sobrevivió al desastre de Armagh. Bueno, de lo que hemos visto, insistirles en el número 1, que cuando vean este rectángulo con la raya, el palito, es un escuadrón de caballería. ¿Cuánta gente tiene esto? Pues tiene entre 90 y 120 jinetes, hasta la noche del 22 de julio, en que les explicaré por qué bajan a ser más o menos 70-90. Como cada escuadrón tiene 3 secciones, pues inicialmente unos 30-40 por sección,
Y igualmente, el anexo 20 de julio, cuando vean este símbolo con los puntitos, que es una sección, pues 25-30. ¿Qué tiene una sección de caballería? Tiene un oficial, que es el jefe, un sargento, que es el segundo jefe, 3 cabos jefes de escuadra, un herrador, un trompeta, con el trompeta no lleva trompeta, lleva clarín cornetín, que es el instrumento de toques de caballería. El clarín cornetín, que es un poco más largo que la corneta y por eso más difícil de tocar. ¿Por qué les señalo esto? Porque el herrador y el trompeta eran combatientes. Eso de las películas vamos a ver, no estás perdiendo a un combatiente tocando la trompeta o la trompetita y saca el sable porque vamos a cargar, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo. Y el herrador igual. ¿Cuándo herraban los caballos? Pues normalmente cuando estaban ya en el acuartelamiento en una zona tranquila, no en combate. En combate todos tenían el sable, todos tenían la carabina o la pistola semioficiales, ¿vale? Entonces, y ahora lo importante, ¿cómo combatían? Esto sí que es importante entenderlo porque lo que les voy a explicar requiere que visualicen un poco cómo combatía la Alcántara. Yo no soy amigo de películas, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que me gusta es la realidad de los hechos y lo que pasa. Pero sí que les voy a poner aquí un vídeo para que vean, es un vídeo que replica la carga del general Custer en Gettysburg en 1863, y 60 años antes de los hechos estos, pero bueno, hacen una carga de caballería de todo el marco de la Guerra Civil Americana. Entonces, para que se fijen, y luego les voy a decir lo que de la película de Muy bien con las respuestas es cierto y lo que ya no es aplicable o no es cierto. Pero bueno, sí que hay cosas que son malas. Sí, dale a audio. Por cierto, como antes me comentaba alguien, si la Alcántara fuese de Estados Unidos tendría una película hecha. Bueno, pues importante, lo que hemos visto. Esto que les saco es cómo combatir al regimiento, de su reglamento de caballería constituido por 5 tomos de la época. Los oficiales en vanguardia. Los oficiales siempre en vanguardia, es decir, han visto ahí como Custer se coloca el primero para cargar. Bueno, pues como les he dicho que había un teniente coronel que va a mandar comandantes, capitanes, todos ellos en vanguardia de su respectiva unidad, los tenientes delante de su sección. Eso es obligatorio. Los oficiales en vanguardia, los profesionales en vanguardia. ¿Y cómo se mandaba? Por imitación o a la voz. Han visto que Custer va diciendo, saca el sable, todos sacan el sable. Al trote, pues todos se ponen al trote. Yo he montado a caballo así, no hace falta que nadie me diga nada. Si mi jefe se pone al trote, yo me pongo al trote. Se pone al galope, al galope. Y además a la voz, al galope, ¿vale? Y además tenían un silbato bocina reglamentario. Si han visto películas de la Primera Guerra Mundial, recuerden que estamos en 1921, después de la Primera Guerra Mundial, 1914-18, habrán visto seguro las películas que están en la trinchera y alguien pita pi, 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 y salen todos a la vez. Pues algo parecido tenían los de caballería. Tenían colgado un silbato bocina, por si alguien no les oía por el fragor del combate, pi, 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 pues de esa manera se mandaba. No con el clarín cornetín, el trompeta era un combatiente más. Eso del clarín cornetín que hemos visto, el trompeta de Custer ahí, no, porque pierdes un sable para cargar, ¿no? Así de sencillo. Fíjense lo que les saco, esto me gusta mucho ponerlo porque para mí esta fue la clave de la Alcántara. Y otras unidades, la única unidad que tuvieron la oleada colectiva por estos hechos fue la Alcántara. Y otras unidades pues no tuvieron ese comportamiento. Pero para mí esta es la clave del comportamiento de la Alcántara. Dice el reglamento de caballería de la época de 1910. Los oficiales son el alma del ataque. Recuerdo que en ese momento los únicos profesionales eran los oficiales. Hoy en día todo el ejército profesional, todo el ejército hispano. Los oficiales son el alma del ataque. Ejemplo de un soldado, su honor les obliga a penetrar los primeros en las filas enemigas. Está hablando de ejemplo, está hablando de honor. Un reglamento de caballería normalmente es algo procedimental, de cómo se hace la disciplina. Y aquí, sin embargo, está introduciendo un aspecto muy moral, de comportamiento, ético.
Entonces, esto es algo que veremos a lo largo de las acciones de Alcántara, que lo llevan a cabo los oficiales, y para mí es lo que arrastra al resto del regimiento. La tropa que era de reemplazo, de los reemplazos del 18, 19 y 20, se ve arrastrada por el comportamiento de sus oficiales. Si el oficial es el primero que está en vanguardia recibiendo tiros, lógicamente todos los demás le van a seguir. Si el oficial no lo ves, pues más difícil que te sigan, ¿no? o que los van a desarmar. Bueno, ¿cómo combatían? Pues hemos visto carga al sable siempre que se pudiese al sable. Por ese efecto moral que tenía sobre un enemigo que no estuviese atrincherado, un enemigo que está pillado, digamos, al descubierto. Si se han fijado en la escena final, se ve ese escuadrón armado por Caster cargando, imagínense si son rifeños, esos 100 y pico jinetes que se te vienen encima. En aquella época, el efecto moral en los rifeños era tremendo. Esto y la aviación tenían mucho efecto en ellos, ¿no? Y entonces sabían pintar. Y así, una carga al sable bien dada, con 60, 65 jinetes, como ha pasado antes con Cavalcante y muchos años antes en Taxdir, podía vencer a 1500 rebeldes enemigos, porque el efecto moral era tan grande que les hacía retirarse, ¿no? Bueno, cuando no era posible cargar al sable porque el enemigo estaba atrincherado, había acabado trincheras, no pensemos, estos rebeldes ya tenían una cierta instrucción militar, se les había instruido militarmente, funcionaban, o sea, habían estado unos meses preparándose para el combate contra los españoles, cuando empieza la rebelión, y sabían atrincherarse, cavar trincheras. Entonces cuando un rebelde contra alguien está atrincherado, con el sable no voy a llegar a cargar. Entonces echaban pie a tierra y combatían con la carabina esta, que para eso la tenían, con el fusil a la espalda. Echaban pie a tierra y combatían con el fusil. Y siempre que fuese posible, con una combinación de ambos, de a pie con fusil, carga al sable. De manera que eso es algo que hacemos hoy en día también con nuestras unidades actualizadas y mecanizadas. Cuando un escuadrón, una unidad, una pequeña unidad, hace una manera, normalmente hay un núcleo de acción fijante que fija por el fuego, aunque se va moviendo, y un núcleo de maniobra que intenta atacar siempre de flanco o por retaguardia, por la zona más débil del enemigo. Eso lo hacían muy claro. ¿De acuerdo? Y luego, importante, como he comentado, si todo el regimiento combate reunido, que a partir del mediodía del sábado 23 veremos que combate todo el regimiento reunido, dos grupos con una sección de ametralladoras en apoyo a cada grupo. Estamos organizados con dos grupos y un escuadrón de ametralladoras. Si tenemos que combatir todos reunidos, un grupo delante, otro detrás, y el escuadrón de ametralladoras manda una sección de ametralladoras para apoyo con sus ametralladoras a cada uno de los grupos. Es bien sencillo. La táctica y la organización de caballería siempre suelen ser muy sencillas para pasar del orgánico al combate de la forma más rápida y más sencilla posible. Bueno, entonces ahora ya les voy a empezar a contar la fiesta. Pero la fiesta no la cuento, o sea, lo que les voy a contar, pues a ver, hay alguna suposición mía, tratando de aplicarlo con la máxima lógica, pero realmente el 99% de lo que voy a contar lo cuentan ellos, estos supervivientes, estos 25. Como ha comentado el coronel, bueno, por una serie de circunstancias tuve acceso a los testimonios oficiales de declaraciones juradas de estos 25, lo cual no quiere decir que solo se salvaron 25, se salvaron más, luego veremos. Pero conseguí estos testimonios, en amarillo ven los de los oficiales que había, los profesionales y el resto es tropa. Pues bueno, con esos testimonios hice un relato que hasta entonces a mí nunca me habían contado, un relato coherente de lo que hizo la carta, desde el primer momento hasta el final, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que les voy a contar. O sea, voy a contarles el relato de la fiesta, pero contado a partir de sus declaraciones. Bueno, empezamos ya con el miércoles 20. El regimiento estaba desperdigado, eso también es muy típico en caballería, de manera que había un escuadrón pues en cada sitio. El primero estaba en Seganga, que es donde estaba el acuartelamiento ordinario del regimiento de Alcántara, con el hospital de ganado, no olvidemos que son un regimiento de caballería con caballos. Luego, tercero y cuarto estaban en Zocote de la Sal Bubeque, mucho más al sur, y ametralladoras y segundo estaban en Dardius, y el quinto en Mentu. Pues lo que hace el general Silvestre, que como antes de media, dice: todo el Alcántara que se reúna sobre Dardius, todo, dejando una sección, la del sargento general Duarte, en Zocote de la Sal Bubeque, y todos reunidos en Dardius, menos el quinto, que se quedará en medio. ¿Y qué es lo que estaba pasando entonces? Pues que Igeriben, aquí tenemos una foto que saqué en mayo pasado, cuando estuve ahí, está en la posición de Igeriben, bueno, la loma donde estaba la posición, lleva muchos días sitiada, el último convoy con agua, ojo, estamos a 20 de julio, en una zona que es un secarral, es como los moneros estos, o peor, muchísimo calor, en fin, estaba sitiado Igeriben, totalmente rodeado por rebeldes, y se habían quedado sin agua, sin armamento, sin munición, sin comida. Entonces estaban intentando meter un convoy. Como no había manera desde el 17 de julio, ya el 20 de julio el general Silvestre dice que se agrupe la Alcántara, que como he dicho
dicho antes, era la unidad de caballería europea, su reserva, por si tiene que intervenir en fuerza para meter ese convoy en equilibrio, para forzar, tiene que combatir toda la Alcántara en masa para vencer la resistencia rebelde y poder meter el convoy en equilibrio. Y como digo, estaba cercado, muy cerca del Anual, no era 4 kilómetros 6 grados. Bueno, ya pasamos al jueves. Entonces el jueves lo que hace el general Silvestre es, viniendo desde Melilla, digamos que rasca todo lo que él, tiene mucha fuerza en el Anual, pero él intenta coger todo aquello que le queda, que puede coger pues, un tabor de regulares, una arca amiga, una serie de rifeños que combatían con España, en fin, todo lo que él puede rascar se lo lleva de Melilla para poner toda la carne al asador y conseguir meter el convoy en equilibrio, ¿vale? Entonces, el Alcántara, todos los escuadrones que estaban de la Rius, el quinto no, que se queda en Mentier, pero va por esta pista, la pista de la Rius Anual. Esta es una pista de tierra que hoy en día le llaman pista, pero es un caminito, ahí todavía existe un camino que cabe justo en todo el camino. Bueno, pues el Alcántara va escoltando al comandante general Silvestre con los restos que ha podido él rapiñar, que ha podido coger de retaguardia para poner toda la carne al asador. Al llegar a Izumar, que está aquí y que luego volverá a salir el tema de Izumar, se quedan con montura pelada. Montura pelada quiere decir, cuando yo salgo a combatir a caballo en aquella época, no voy solamente con el sable y el fusil, llevo, digamos, pues lo mínimo imprescindible, sobre todo para el caballo. Los de caballería siempre, nuestro caballo o nuestro vehículo de combate es casi más importante que nosotros los vehículos, ¿no? Lo cuidamos mucho. Entonces, el saco llevaba una bolsa con cebada, una bolsa con paja y una manta para dormir en 2 días, eso lo dejan en el Izumar y se quedan solamente con las sillas del fusil y el sable. ¿Por qué? Pues para, si tienen que intervenir en combate, para no tener el peso adicional de esos elementos y poder ir más ligeros y más libres para combatir al sable. Por eso dejan todo y es lo que se llama montura pelada. Vale. Siguen con el general y llegan a Anual. Ahí el Alcántara ocupa una zona de espera, los escuadrones, como he dicho, aquí se quedan en pie, los otros se quedan ahí en una zona de espera. Anual realmente son, donde estaba en ese momento las fuerzas españolas, son 3 lomas, 3 cotitas con una ahí en medio, no es nada más, 3 cotitas y una loma pequeñitas. Bueno, pues ahí se queda la Alcántara, ya se encuentran con que la operación de intentar meter el convoy en equilibrio está en marcha, llevando el esfuerzo principal por el este con los regulares, ¿vale? Entonces, como está en marcha ya, llega a General Silvestre y dice, bueno, inmediatamente vamos a reforzar la potencia de fuego de este esfuerzo de los regulares. El escuadrón de ametralladores de la Alcántara, que se una al combate. Y el escuadrón de ametralladores es el primero que participa en todos los hechos de la guerra. Este escuadrón de ametralladoras, el capitán Triana, es el primero que interviene. De hecho, ahí tienen una foto de la época, no de ese momento evidentemente, pero estos son exactamente los cazadores de Alcántara, los jinetes de Alcántara con las ametralladoras Colt haciendo prácticas. Bueno, pues el escuadrón de ametralladoras interviene e intentan meter el convoy. Pasa el tiempo, no consiguen avanzar, van avanzando, pero no consiguen meter el convoy por el este en Igueribe, cuya situación es desesperada, y en un momento determinado el coronel Fernando I de Rivera de Maneja, el segundo jefe del regimiento y jefe accidental de la Alcántara, porque como hemos dicho, el coronel Manella está aquí en Anual, el coronel no está mandando el regimiento, pues está de jefe de circunscripción, se ofrece al general Silvestre, también de caballería como él, y le dice, general, vamos a cargar, metemos nosotros el convoy, cargamos todo la Alcántara y con el refuerzo que suponemos nosotros, metemos el convoy en Igueribe, como había pasado el 17 de julio con el capitán Cebolino de caballería de la. La cuestión es que pues no, le dice inicialmente al general que no, el técnico de Fernando I de Rivera vuelve indignado, no nos dejan, qué vergüenza, vuelve indignado con sus oficiales y tal. Pasa el tiempo, siguen combatiendo, siguen intentándolo y llega un momento que a las 4 de la tarde de este jueves 21 de julio, el general Silvestre, que era de caballería como ellos, que había leído ese mismo reglamento de caballería que os he dicho, a vanguardia, tiene que ser su propio honor, ejemplaridad y tal, dice, preparad la Alcántara que vamos a cargar. Dice, me pondré yo delante, el general comandante general de Melilla, yo el primero con mi estado mayor y detrás al regimiento. Y vamos a cargar todos y vamos a forzar el paso para que entre el convoy con el agua, munición y alimentos a Igueribe. ¿Qué ocurre? Pues que cuando estaban ya a punto de cargar, igual hubiese sido otra la historia, pero cuando estaban a punto de cargar, llegó un oficial de regulares de ese esfuerzo, del esfuerzo del este, el teniente Dalias, y le dijo al general, mi general, no se puede cargar. Cuanto más carne en el asador pongamos, más muertos va a haber, porque el enemigo está atrincherado, los rebeldes son muchísimos, son mucho más que nosotros, están atrincherados, es imposible meter el convoy.
Y entonces el general da contraorden. Da contraorden y dice, vale, lo vamos a cargar, porque para tener todavía más bajas. Y entonces ya a las 6 de la tarde cae Tigre. A las 6 de la tarde los rebeldes asaltan Tigre, el último asalto, y lo toman. Y matan a muchos de los españoles. Y se mueven hacia Anual. Se desplazan hacia Anual, sin asaltarlo todavía. Pero se desplazan hacia la zona del norte. Como les he intentado aquí representar con los circuitos amarillos, se mueven hacia Anual. Llega un momento que donde está en esa zona de espera que les he dicho, en la olla entre las tres lomas, en Anual, empiezan a caer disparos porque Neruda está muy cerca donde está la Alcántara con los caballos. Y entonces al final Silvestre le dice, iros, replegaros. Dice, replegaros a vuestra posición. ¿Por qué? Porque al ser una unidad de caballería muy móvil, una unidad de caballería cercana no tiene sentido. Tiene que estar fuera con los caballos para poder actuar de flanco por la guardia. Y quería dejarla libre para poderla utilizar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, le dice, venga, replegaros a Ladrillo, los escuadrones. Entonces, una sección del segundo, la sección de Alfredo Maroto, que es uno de los héroes de la Alcántara, que lo citaré varias veces, y el escuadrón de metralladores combaten para permitir el repliegue de la Alcántara. Es decir, hacen una especie de pantalla para que por la pista de tierra que os he comentado antes, los escuadrones desfilen y puedan irse ya y replegarse hacia Ladrillo. Una vez que han hecho eso, ya ametralladora y la segunda sección, la sección del segundo escuadrón se incorporan. De forma que a las 7:30 de la tarde del jueves 21 de julio ya están todos los escuadrones en Ladrillo. O sea, han combatido, pero ese ha sido el primer combate que han tenido ellos en el sistema. Y pasamos al viernes 22 de julio, que es cuando se va a producir la retirada. Llegamos al viernes 22 de julio. Recuerdo que el teniente coronel está aquí, jefe de accidental de la Alcántara, está en Ladrillo con primero, segundo, tercero, cuarto y ametralladoras, y el escuadrón, el quinto escuadrón, está en Medellín. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces a las 4 de la madrugada, aquí en Ladrillo, el teniente coronel recibe una orden este día, el viernes. Y la orden es la siguiente. Dice, va usted a salir con todos los escuadrones de la Alcántara desde Ladrillo. Y al llegar a Medellín, va a recoger al quinto y va a montar una columna para establecer una nueva posición. Con 3 compañías de infantería, una compañía de ingenieros que establecerá la nueva posición, y 12 vehículos de 2 toneladas y media que llevarán por la pista que hemos visto, por el camino, llevarán tanto la munición como el material de fortificación para establecer la posición. ¿Vale? Entonces, esta posición la he llamado yo intermedia D, pero lo cierto es que no tenía nombre. La he llamado intermedia D porque ya existían la intermedia A, la intermedia B y la intermedia C, o sea, tampoco me ha roto la cabeza. Yo lo hubiese llamado intermedia D porque realmente el sentido táctico de esta posición será proteger precisamente este camino. Esta vía era la vía de suministros y la vía de abastecimiento fundamental para Anual. Si se cortaba, los de Anual se quedaban aislados. Entonces, bueno, la cuestión es que en este momento recibe la orden el teniente coronel de montar esa columna para establecer esta posición que les he puesto en azul. ¿Vale? Entonces tienen que salir todos, y así lo hacen, montar la columna de meter, sigue, y llegan al puente viaducto que está recién construido sobre la propia pista Anual de Ardrius, y aquí ven fotos de cuando estaba construyendo en primavera-verano de 1921, pues un viaducto grande, y el Alcántara lo que hará es dar seguridad en esta zona, a la zona del puente, y transportar los materiales desde los vehículos hasta la colección. Es decir, los vehículos eran Forte de esa época, eran unos vehículos de 20 caballos que no tenían grandes posibilidades. Entonces, para mover el material de fortificación y la munición, se contaba con los caballos de la Alcántara para que a 100 animales de carga los llevasen hasta la posición. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo podemos ver un poco más claro. Aquí tenemos lo que sería el puente viaducto. Esto en amarillo es la pista de Ardrius Anual. ¿De acuerdo? Ahí está el puente viaducto. Aquí tenemos los jugadores de la Alcántara dando seguridad perimétrica. Recordemos que el día anterior aquel división que está ahí al lado. Está a 3 kilómetros. Está muy cerquita. Toda esta zona es una zona muy insegura. Entonces, claro, por eso dan seguridad, sobre todo sobre la vía que ya digo que es vital, este cordón umbilical entre Anual y Ladrillo. Bueno, y los caballos de tercero y ametralladoras van a coger desde los vehículos ese material de fortificación, esa munición, y la van a llevar a la posición intermedia D o sin nombre. Los de infantería, las 3 compañías de infantería, ¿dónde están? Pues también, en la zona. La compañía de ingenieros también, en esta zona, montando la posición. El teniente coronel reconociendo. Vale. Eso es la situación a las 11 de la mañana del viernes 22 de julio. Pero, ¿qué pasa? Y aquí lo que pasa es lo que nos dice el sargento Jimeno aquí abajo. Que a las 10:30 le habían dado una orden en Ventier. Este era uno de los del quinto escuadrón que no había salido. Nos he comentado que, bueno, un
que salen todos los escuadrones, pero la mitad de la flota disponible. Van a salir los 5 escuadrones más el de ametralladores, pero solamente la mitad. O sea, salen 300 y pico cuando hemos hecho que eran 614. Salen 300 algo. ¿Por qué? No lo sé, nadie lo dice, pero yo creo que es porque en la zona había malaria, era endémica, las enfermedades de la piel, enfermedades de los ojos, había el último reemplazo había llegado en mayo y tenía muy poca destrucción. La cuestión es que, por lo que sea, dejan a parte del personal y solamente salen por la mitad. Bueno, pues uno de los que se ha quedado en Metier, el sargento Jimeno del 5º escuadrón, le lleva al galope, aun cuando reventaron los caballos, le lleva al galope al 39 una orden, un pliego urgente. Debe ser algo muy urgente. Cuando se lo han dado a las 10:30, ha dicho vete con el caballo y aunque reviente al galope, se lo das al teniente que estará aquí, en la posición, para que cumpla la orden que viene aquí dentro. ¿Y cuál es la orden? Bueno, pues la orden es que resulta que ya el general Silvestre ha ordenado la retirada de Anual, ha ordenado que se deje Anual y se retiren las tropas de Anual, y la orden es que deje todo el Alcántara, todo lo que está haciendo, se olvide la posición intermedia delta, que se olvide la posición, y todo el regimiento en conjunto vaya a la posición de Izumar, que es un punto dominante, una zona que ya ven aquí, que es una zona un tanto movida, luego el resto del escenario es muy llano, pero aquí es un poco movido, pues que vayan a la posición de Izumar para desde esa posición proteger la retirada de las fuerzas de Anual. Aquí pueden ver lo que les digo. Esta foto está sacada de Izumar, precisamente este año pasado. Aquí verían que esto es la olla de Anual, con las 3 cotas y la olla en medio, e intermedia C que se abandonará. Y por aquí ven lo que digo yo, vía principal de retirada, que en este caso coincide con la carretera actual. En muchos casos no, en este caso sí. Entonces, básicamente lo que quería hacer la Silvestre era que en esta zona movida, el Alcántara se acercase a la cerca de Anual y escoltase y protegiese la retirada de las fuerzas de Anual desde aquí hasta Mentier y Tardius. Eso es lo que con lo cual se encuentra con una orden sobrevenida de irse corriendo el general, el coronel Primo de Rivera. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que no les va a dar tiempo a cumplir la orden. Cuando está todavía en la posición que estaban montando, resulta que llega ya el tropel desbandado. Esto lo pongo entre comillas porque es como lo definen varios testigos. Tropel desbandado, la marabunta, con tropas de oficiales mezclados, presas del terror, aterrorizados, corriendo por la pista, vienen corriendo a toda velocidad. Y entonces el teniente coronel ve que ya no le da tiempo a cumplir la orden de avanzar hasta Izumar, que estaba aquí más adelante. Y entonces lo primero que hace es, bueno, hace una arenga a sus oficiales, hace llamada oficial, los llama y hace una arenga. Aquí les he puesto 2 versiones de las arengas, hay una que ha pasado a la posteridad y otros menos conocida, pero en cualquier caso lo que les dice a sus oficiales es que ha llegado el momento de sacrificarse por la patria y que les van a contener y que si viene el enemigo van a pagar al enemigo que viene, ¿no? Básicamente. Entonces lo primero que ordena el general es contener esa avalancha, contenerla, que digo que vienen todos revueltos, aterrorizados, entonces despliegan línea Alcántara e intentan pararlos incluso al principio dicen incluso usando la fuerza de sus oficiales, usando, si es necesario, las armas. No las usan, pero intentan por todos los medios poner orden. Pero cuando intentan con unos, los ponen en orden con su oficial, suboficial, sargento y tropa, se le escapan a otros por el camino. Entonces no hay manera de poner orden en esa marabunta. Con lo cual, lo que hace a continuación es protegerlos. Y bueno, no los puedo poner en orden, que pasen. Y nos vamos a quedar nosotros desplegados en línea, esperando a los rebeldes que vengan en persecución para protegerlos. Entonces, cuando llegan los rebeldes, se produce un combate, pero son pocos en persecución. No son todos los que habían atacado, asaltado al lado, porque se estaban quedando, en muchos casos, rapiñando la propia posición de Anual. Pero aquellos pocos que han ido siguiendo a los españoles que huían desde Anual hacia la zona del fuerte viaducto, pues bueno, los para el Alcántara y, una vez detenidos, tiene un combate de fuego con ellos, con las carabinas, los para y a partir de que ya ha dejado una distancia de protección con la columna de Anual, que se está replegando hacia la interior de ellos, ya empiezan a saltar los escuadrones, hacen un procedimiento de saltos, porque el terreno es muy movido, de forma que se van protegiendo unos a otros, de forma que siempre dejan un colchón de distancia para que en ningún momento los rebeldes les puedan afectar, les puedan atacar a la columna de Anual. ¿Vale? Y además, aquellos escuadrones que van por el centro, que van por la pista, que van por el camino, recogen a lo que llamaban entonces los despegados, como he puesto aquí en este dibujo. Aquellos que no podían andar porque estaban heridos, que estaban en muy mal estado, los van cogiendo en sus caballos. Tanto es así que cuando lleguen a Landreus, todo el regimiento, todo, sin distinción de oficiales, todos irán a pie y en los caballos de Alcántara llevan 1 o 2 soldados de la columna. Porque ya digo, algunos estaban en muy mal estado y si se hubiesen quedado recogidos, los
Bueno, de manera que, dejando de lado lo que pasa en el pie, tal, al final, a las 6 el Alcántara está completo en Dardius. Tenemos aquí en Dardius al Alcántara completo, con todos los colores y las tropas de Almohad que han llegado ahí. Bueno. Pasan lista en el Alcántara y no falta nadie. Eso quiere decir que los combates que ha habido el día anterior o el anterior, puede que haya habido heridos, pero lo que los testigos dicen es que no falta nadie. O sea, muertos por ahora, el Alcántara no ha tenido. Ha combatido con las escuadrones ametralladoras, ha combatido cuando se replegó el regimiento, en fin. Ha combatido, pero todavía no ha habido bajas mortales. Y durante toda la noche se encargan de hacer patrullas a pie alrededor de Dardius, la posición de Dardius, dedicando una sección por escuadrón y con un relevo a medianoche. ¿Por qué les encargan esto a los de Alcántara? Porque estos tienen la moral hundida. Los de las tropas de Almohad venían aterrorizados, la única unidad que hasta en ese momento ha mantenido la disciplina, ha hecho frente a los rebeldes, les ha parado para permitir a los que se replegasen y ha cumplido con su deber, ha sido la guerra. Entonces, como saben que mantiene la disciplina, pues el general Navarro, que ahora les contaré, el general Navarro les ordena que hagan esta protección de los alrededores de la guerra. El general Navarro es el segundo jefe de la Comandancia General de Melilla. Entonces, como el general Silvestre, igual que el coronel Manella, han muerto en la retirada de Almohad, él, desde Melilla, ha venido rápidamente a hacerse cargo de la situación. Aquí lo tienen. Entonces, él toma 3 decisiones, nada más llegar a Dardius. Primera decisión, los indígenas, no me fío, fuera. Hay muchos policías indígenas que han desertado y han atacado a las tropas españolas. Y algún regular. Entonces, no se fía a los indígenas, pero cuando dicen policías indígenas, iros a las cabeceras de vuestras mías, ¿no? Están las compañías de policía indígena. Los regulares, los de infantería, iros a Huestia, y así de cogéis el tren, os vais a Nador, y los de caballeros vais a la Cazaba de Ceuta, que se volverán a encontrar con los de la guerra. Bueno, a los que se los quita de medio. Luego, él ya está con la idea de que esta rebelión que viene desde el oeste va a ir avanzando hacia el este. Cada vez la rebelión, por el boca a boca, va a ir creciendo de oeste hacia este y se va a encontrar con problemas cada vez más hacia el este, más hacia Melilla. Por lo cual, él organiza convoyes de vehículos con heridos e impedimenta que van a hacer el recorrido de Ardeus-Batel a 20 kilómetros. Una que se quita de medio, digamos, va relegando heridos y va relegando material, porque su intención en el primer momento es irnos más hacia el este. Cuanto más cerca estemos de Melilla, como va a haber una reunión generalizada, está la chispa que faltaba, pues cuanto más estemos cerca de Melilla, mejor. Y luego, por último, los caballos y soldados en mal estado o no útiles, ya se ha dicho que gente de baja, con malaria, enfermedades de la piel, por falta de higiene, enfermedades de los ojos, en fin, aquellos que hemos visto despeados que no podían andar por lo que sea, pues todos estos fuera. Fuera quiere decir a Melilla, los retiro. Aprovecha que desde el 1 de junio que ha caído la cuestión de Barran, se han perdido 24 piezas remontadas por caballos. Entonces esos caballos que llevaban las piezas, pues aprovecha para que muchos soldados que no puedan andar puedan ir los caballos y replegarse hacia Melilla. De estos 700 que llamo yo, que es la columna esta, entonces, ¿hay gente de Alcántara? Sí, hay 154, con los peores caballos y con los soldados en peor estado. Todos ellos. Pero hay que distinguir dos partes de estos 154. Es una cosa que nadie nos había explicado. Hasta ahora, como a mí nunca me lo había explicado. 61 de ellos establecen una escuadra provisional y otros 93 no. Los otros 93 irán con los siguientes y llegarán a Melilla. Me explico. Estos 93 en verde llegarán a Melilla y como están en mal estado, la mayor parte de ellos irán directos al hospital. Pero serán el grueso de los supervivientes de Alcántara, que son 181 de los 730 que decíamos. Al final, con los peores caballos y con los soldados en peor estado. Todos ellos. Pero hay que distinguir dos partes de estos 155. Es una cosa que nadie nos había explicado. Hasta ahora, como a mí nunca me lo había explicado. 61 de ellos establecen una escuadra provisional y otros 93 no. Los otros 93 irán con los siguientes y llegarán a Melilla. Me explico. Estos 93 en verde llegarán a Melilla y como están en mal estado, la mayor parte de ellos irán directos al hospital. Pero serán el grueso de los supervivientes de Alcántara, que son 181 de los 730 que decíamos. Al final, muchos están un año y medio prisioneros. Es decir, al final de todo, hasta los recuperados de los prisioneros del año y medio, al final, 181 supervivientes de 760. Entonces, el grueso de los supervivientes son estos 93 que estaban en mal estado y van al hospital. De hecho, la Alcántara, después de la gesta, no desaparece nunca. Y en la Reconquista participa con los escuadrones, no llega a desaparecer. Y lo organizarán con este personaje. Y estos 61, estos también tienen los caballos en peor estado, pero como ven, tienen estructura
de sección. Un alférez Maroto con el sargento Díaz y 27 jinetes van a proteger la vanguardia y los flancos de esa columna de 700, y el teniente del campo, el sargento Jimeno, el famoso Jimeno que le llevó la orden a Primo de Rivera, con 35 jinetes van a proteger la retaguardia. Es decir, tienen un cometido táctico, digamos, ¿no? Vale. Bueno, entonces, está la columna de los 700 con las dos secciones de la canta de los 61 que les protegen, inician el movimiento desde Aldrius hacia Bate a las 9 de la noche. ¿Vale? Y se mueven hacia el este, la zona que la entera en ese momento, el dedicto de la rebelión va a ir creciendo hacia el este, en el de Aldrius y 20 kilómetros al este, Bate. Bueno, y entonces ya nos plantamos en el sábado del 23 de julio, que es lo que llamo yo el día más largo. Es el día, es el día central de la gesta de Alcántara, y de hecho todos los años, el 23 de julio, hacemos un acto conmemorativo de esto en Melilla, recordando la gesta de Alcántara del 23 de julio precisamente. Entonces, como les digo, el general Navarro ha aparecido en Dardius para hacerse cargo como mando de la situación, porque el general Silvestre ha muerto normal y mucha gente. Entonces, dice que el que había querido iniciar la retirada de Batel en la mañana del 23, pero por indicaciones del mando la inicia a las 2, cuando el enemigo ya había cortado mi línea de comunicaciones. Es decir, él su intención es retirarse de Dardius hacia Batel Distrito, hacia 20 kilómetros al este. Pero, inicialmente, el general Berenguer, alto comisario que lleva a Melilla ante el desastre que se ha vivido, dice, no, bueno, hemos perdido esta parte del noroeste, como ven, todas estas posiciones han caído, pero estas que están al oeste, ¿cómo se mantienen? Vamos a intentar mantener la línea Tocotelatza, Dardius, Darquedani. Vamos a intentar no perderlo todo. El general Navarro, él, que conoce el terreno, dice, aquí va a haber una rebelión generalizada. Lo mejor es que nos vayamos hacia el este. Bueno, la cuestión es que, en estos puntos que ven, Chávez, Fanquer, Calamidad, todas estas cuestiones, él lo que ordena es que se refugien sobre Dardius, para luego desde Dardius ir todos hacia el este. Pero ya cuando estas posiciones inicien el repliegue, lo van a hacer en muchos casos muy presionados por los rebeldes. Y el Alcántara va a tener que intervenir para proteger esas retiradas. Las retiradas tanto en Chay como en Enquer y directamente también en Caracas. Bueno, aquí tenemos un trompeta, a ver si soy capaz. ¿Puedes darle al... ¿Puedes darle al icono este? El azul. Esto es a los colores. Bueno, esa es la diana de caballería de entonces. Ahora la diana de caballería es distinta. Porque los 15 trompetas de las 15 secciones de la Alcántara se juntan por la mañana en Dardius el sábado 23 y tocan diana todos juntos. Además, a algunos supongo que les sonará esa música. Tienes una mezcla de canciones, tiene que ver con los sitios de Zaragoza. Me ha sorprendido mucho. Ya más adelante, si hay curiosidad, les explicaré lo que descubrí sobre este toque, porque esto también lo encontré en una partitura. El oficial mayor músico de Melilla le pedí que me pusiese el toque, ¿no? Porque, bueno, la cuestión es que los 15 trompetas tocan diana, que va a empezar el día más largo para la cámara. Y lo primero que hacen es a las 6 de la mañana, el 5º escuadrón de voluntarios hace la descubierta. Ya tienen que hacer 2 cargas. La descubierta, en aquella época se trataba de descubrir el enemigo, donde está el enemigo, o sea, un reconocimiento ofensivo. Es dónde estás, pero te voy a atacar. Y ya, de hecho, tienen que cargar contra él, porque en los alrededores de Dardius ya hay enemigo. Entonces tienen que cargar ya el 5º escuadrón. Y a las 7 mandan una sección a la protección de la aguada. Insisto, 30 y tantos grados de calor, un secarral, la aguada era fundamental, el agua era vital. Entonces mandan una sección de caballería que proteja el agua del río que pasa por aquí. La aguada estaba al lado de la posición, pues a protegerla. De hecho siempre me gusta contar esta anécdota para contar una cosa muy chascarreo simpático, porque es el teniente Troncoso, a protegerla, que se salvará, conocido durante la Guerra Civil como el pirata del Vidasoa. Si tienen curiosidad, búsquenlo en internet y contarán, porque una vida de película. Y es
presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, gran deportista, el directivo del Real Zaragoza, en tiempos mejores seguramente que los actuales, y directivo del Real Madrid y primer presidente de la Federación Española de Fútbol de época de Franco. Eso siempre lo cuento porque cuando salvará y de teniente ahí en la protección de la boda, acabará siendo presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Bueno, a las 7, pues ya estamos con lo que les decía, la posición de Ainker se está replegando sobre el Adriu según ha ordenado General Navarro, pero está muy presionado por los rebeldes, entonces sale el quinto escuadrón más una sección del cuarto para precisarnos y tiene que combatir contra los rebeldes para conseguir que esa fuerza llegue a Dardius como así sucede. Luego a las 12 pasa lo mismo con la posición de Chai. Esta es una posición con bastante personal, porque además en esta se ha recuperado personal de otras posiciones que estaban más al oeste. Entonces, aquí a las 12, como pongo aquí, salen después del rancho de la tropa, sobre las 12, y pues a mí al principio esto me chocaba, digo, como estamos en verano, a las 12 han comido, las tradiciones, las costumbres españolas habían cambiado, no es que entonces no había sido comido ahora, llevan la hora solar. Las 12, entonces serían nuestras 2 del día, ¿no? Las 12 en verano. Entonces, después de comer la tropa, porque la tradición, el resto español siempre se ha hecho así, primero comer la tropa y luego comer los cuadros de mano, han comido la tropa, los cuadros de mano que quedarán sin comer ese día, y van a salir con el segundo escuadrón, 2 secciones del cuarto y una sección del primero, y esta acción la va a mandar personalmente el técnico del Primo de Rivera. Y de hecho, por esta acción le van a dar a él la laureada individual, también a título póstumo, porque él morirá. Aparte de la laureada colectiva, por esta acción le dan la laureada individual. Entonces, en este caso, cargan contra el enemigo, y aquí sí que se puede imaginar un poco lo que hemos visto de Caster cargando, el enemigo que está presionando a la columna de Chai, que va a llegar a Dardius con 125 muertos, incluido su vidente coronel, que es el Monero, pues están ahí presionando a punto de acabar con ellos y se encuentran con que 192 jinetes cargan en línea sobre ellos, gritando, pues salen escopeteados, ¿no? Y los de la Alcántara les persiguen con fuego a caballo. Por eso les he puesto esta foto para que vean que también, incluso, como llevan fusil, no solamente podían utilizar sables, sino que podían disparar con su tercerola desde el caballo, ¿no? Entonces, la cuestión es que consiguen que estos supervivientes lleguen a Dardius. Cuando vuelve la Alcántara a Dardius, el comandante de la primavera, le dan vivas todos los de Chai, se abrazan, porque son conscientes de que les han salvado la vida, gracias a esa vida, ¿no? Bueno, y la de la posición de Carramidar, en este caso, cuando ya están cerca de llegar a Dardius, están siendo muy presionados también, esta sección de la guarda, que ya no era de Troncoso, sino de otro teniente del primer escuadrón también, el teniente Bravo, sale a apoyarles. Esta sección carga contra el enemigo para permitir que esta posición llegue hasta Dardius. ¿De acuerdo? Entonces así intervienen en estos combates de repliegue y de la Alcántara. Bueno, y aquí, esta es una acción que es un poco difícil de explicar, pero yo creo que es fundamental, porque en esta diapositiva, a ver si me dijesen, no sé, explica un poco dónde está el honor, la ejemplaridad de los oficiales de la Alcántara. Está aquí, en esto, que es una acción totalmente secundaria con respecto a los combates que hemos visto. Me explico. El escuadrón provisional lo habíamos dejado saliendo a las 9 de la noche con la columna de los 700 hacia Batel. ¿Se acuerdan? Batel y Stutin están pegados. Entonces, hoy en día ya están pegados literalmente, ya no hay solución de continuidad, pero estaban a 2000 metros separados. Eran dos posiciones pequeñitas, prácticamente pegadas. Bueno, entonces llegan a Batel de madrugada, donde por ahora es fin de la zona caliente. Es decir, la rebelión que hemos hecho va de oeste a este, y por ahora ya hemos pasado la zona caliente y ahora va a Stutin, ahí no hay pegas. Vale. Entonces llegan, duermen, y a la mañana siguiente, el alférez Maroto, que lo tenemos aquí, el que mandaba la sección que protegía vanguardia y flancos, llama a Dardius para ver qué hacen. Habíamos cumplido la misión, los 700 con los 90 y tantos de la Alcántara siguen hacia Melilla y se salvarán. ¿Qué hacemos? Entonces él llama a Dardius y llama a su capitán. Él es del segundo escuadrón, llama al capitán Freire, jefe del segundo escuadrón, y dice: capitán, ya misión cumplida, ¿qué hacemos? Entonces el capitán les dice: vamos a ver, iros a Segangan, que se recuerda, he dicho, Segangan es donde estaba el acuartelamiento ordinario del hospital de ganado, para el regimiento con caballos, o si veis la cosa mal, si la cosa está fea, iros directamente a Melilla. Olvidaros y iros directamente a Melilla. Bueno, vale, perfecto. Y entonces se mueven, se van a Tistuti, que está, como digo, está aquí al lado, van a Tistuti para que ahí coma y beba el personal y el ganado de esas dos secciones. Comen y beben, y en ese momento llega un rápido con 3 oficiales de la Alcántara más uno,
con 4 oficiales. El rápido era como se llamaba al forte que cada regimiento tenía. Tenía un forte de esos, pues eso, estamos hablando del inicio de la automoción. Entonces cada regimiento tenía un vehículo como este que les pongo aquí, y en ese coche van el comandante Berrocoso, que es el jefe del primer grupo, que estaba siendo tratado de malaria en España, el comandante Gómez Zaragoza, jefe del grupo segundo, del segundo grupo escuadrones, que estaba de permiso también en España, el teniente Carrasco, que era el secretario coronel y no tenía puesto de combate, y el capitán del Castillo Ochoa, que es al que ya les he dicho que yo no tengo tanto cariño por esto y por otras serie de casualidades en la vida, que por eso en mi libro, en la portada viene él, precisamente con esta foto, porque el capitán del Castillo ya no era de la Alcántara. Estaba ya con la gorra de regulares y había sido destinado a los recursos regulares de Larache. Estaba en Melilla esperando embarcarse para ir a Larache. Y sin embargo, cuando a él le llega noticias de que está habiendo problemas en el mar y que la Alcántara está preparando para combatir, no lo duda y dice, me da igual que sea mi regimiento, me vuelvo, o sea, me voy a incorporar al combate con mi antiguo regimiento, pero ya. Y de hecho hay algún autor en algunos libros que yo he leído que dice, en una situación como suele estar mal, en que muchos oficiales, mucha gente estaba intentando desesperadamente llegar a Melilla, estos 4 oficiales en dirección contraria buscan incorporarse al combate. Y de hecho, de los 4, 2 morirán, precisamente por incorporarse al combate, y los otros 2 resultarán heridos. Uno de ellos, uno de los que morirá será el capitán Castillo Ochoa. Bueno, entonces estos del coche rápido, lógicamente le preguntan a los oficiales del escuadrón profesional, oye, ¿dónde está la Alcántara? Y pues están de Aldrius. Entonces cogen, siguen con el coche, y al final llegan a las 11 de la mañana de este sábado 23 a Aldrius, y ya a partir de ese momento participarán en los combates de la Alcántara desde ese momento, estos 4 oficiales. Vale. Como han recibido ya la orden, bueno, pues a las 2, después de comer y beber todo el mundo, inician el movimiento escuadrón provisional por la ruta Tistutin hacia Montarruy. Tranquilamente van las 2 secciones en esa ruta. ¿Qué ocurre? En ese momento les adelantan unos camiones, que es lo que dice textualmente el Alfred Marto. Lo que ocurre es que a las 14 horas, como hemos leído, el general Navarro ha ordenado la retirada desde la luz hacia el este. Entonces los camiones, que son los primeros que salen, se cruzan con estos jinetes que ya van por aquí. Y entonces el teniente y el alférez preguntan, ¿qué pasa? No, que ya nos estamos retirando desde Aldrius. Y nos vamos ya, el general Navarro ha ordenado la retirada. Y entonces, como dice el alférez, y esto es una muestra clarísima de lo que es honor para mí, de mi compañero y yo conferenciamos breves momentos sobre la situación y decidimos, por creerlo así nuestro deber, no ir a Saganga y bajo ningún concepto continuar a Melilla, aunque teníamos oro. Y detenernos en Monterrey, donde esperando a la columna del heroico general Navarro, unirnos a ella y pelear con nuestros hermanos hasta morir. Eso lo dice él. Entonces, ellos deciden no cumplir la orden. ¡Ojo! Cumplir una orden en aquella época era consejo de guerra y podía suponer el fusilamiento. Te lo ven tan claro, pero por eso digo que para mí son un ejemplo de honor. Estos 4 oficiales, estos 2 que toman esta decisión y luego el siguiente que vamos a ver. Cuando ya llegan a Monterrey, ellos llegan a Monterrey y ahí se encuentran con que el jefe de la posición de Monterrey, el capitán Carrasco, le dice, no os quedéis aquí en Monterrey como queréis, a esperar al general Navarro, no. Iros a Celuán, a la cazaba, que ahí sois más necesarios. Ir a Celuán, ¿vale? Pues a la orden del capitán, vamos a Celuán a combatir a Celuán, pero no vamos a ir a Melilla en ese campo. Venga, sí. Pues, justo cuando reciben esta orden, llega en un tren, como ven, ahí están negros, que había una línea de ferrocarril que llegaba hasta Tistutin. En un tren llega el capitán Mauro Fernández Tejedo, capitán jefe del 4º escuadrón, que estaba de permiso en la península y rápidamente ha hecho lo imposible por incorporarse. Entonces, lógicamente, les pregunta a ellos, al teniente alférez, oye, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde puedo tomar el mando de mi escuadrón, de mi 4º escuadrón? Pues mi capitán, a nosotros nos han dicho que vayamos a la Alcázar de Teruel. Luego, por lógica, es de suponer que todo el Alcántara acabará en la Alcázar de Teruel, incluido su 4º escuadrón. Entonces, en el último tren que volvía hacia Melilla, se vuelve a montar el capitán Mauro Fernández Tejedo y bajará en Celuán y se incorporará a la defensa de la Alcázar. De hecho, morirá ahí. Te digo, pero esos son los 7 ejemplos de honor que les conozco. Bueno, luego ya por la tarde de este sábado 23 de julio, ya el escuadrón provisional, las 2 secciones, ya llegan a Celuán, ya la Alcázar, y luego ya les contaré lo que pasa a partir de este momento. Bueno, volvemos un momento al grueso de la Alcántara, que como hemos dicho estaba en Aldrius, y aquí es donde se van a producir los combates de Darazugay, las famosas cargas del GAN, que igual a alguno le suena, porque son las cargas que es lo más famoso de la Alcántara.
y luego lo que sucede en materia de Stutti y cómo llegan algunos a fútbol. Entonces, vuelvo a ponerle lo que les había dicho General Navarro. Había querido iniciar la retirada de Batel por la mañana, pero la inicié cuando el enemigo ya había cortado mi línea de comunicaciones. Entonces, lo que pasa es que a la 1 de la tarde, a la 1 solar, cuando iban a comer los oficiales, por eso les he dicho que se quedan sin comer porque les toca salir, el General Navarro dice al teniente coronel todo el regimiento a desbloquear el convoy. Y este es uno de los 3 convoyes que han estado haciendo el movimiento ese que decía Dandrius Batel por la noche, llevando heridos sin impedimenta. Pues uno de esos convoyes era este, que aquí he representado con 8 cuadros, con los 8 vehículos del convoy. Ahí estaban, pues eso, con barreamiento y los rebeldes hostigándolos. Entonces ya aquí tiene que salir todo el regimiento a combatir. Entonces, recuerden lo que les he dicho antes, cuando sale todo el regimiento, lo que hacen es, pues 2 grupos, un grupo delante, en este caso el segundo grupo, con el tercer, cuarto y quinto escuadrones en vanguardia, y la sección de ametralladoras que le apoya, apoyándole contra las ametralladoras Colt, y el otro grupo de escuadrones con el primero y segundo y su sección de ametralladoras detrás, ¿vale? Entonces, salen todos al galope, porque no está muy lejos la zona de la Zugay, salen todos al galope y el esfuerzo principal, es decir, el que va en vanguardia, nosotros los militares lo llamamos el esfuerzo principal, en este caso lo lleva el grupo 2. De ahí entra la Zugay, para conseguir liberar el convoy, pues se producen combates muy duros. Combates a pie y cargas al sable. Ya les he dicho que cuando se puede cargar al sable, carga al sable. Si no se puede cargar al sable porque el enemigo está enchelado, combate a pie. Bueno, pues tienen que hacer una combinación, esa combinación que decíamos de hacer las dos cosas, en este caso hacen las dos cosas. Y como los de Alcántara no eran supermanes ni superhéroes, eran gente normal, eran la mayor parte de soldados de reemplazo, pues dudan, les hacen muchísimo fuego los rebeldes y hay un momento en que Alcántara duda. Entonces, ¿cómo vence esa duda y consigue lanzarse contra el enemigo el Alcántara? Pues el teniente coronel, que para eso es el jefe, el teniente primo de Rivera, grita "Viva España" y se lanza él el primero solo a la cara. Entonces todos los demás consiguen. De hecho, al teniente coronel primo de Rivera le matan a su caballo en estas cargas, a su caballo a pilote. Carbonero solo lo eliminan, otro caballo de reemplazo que tienen en las cargas de campo, pero aquí le matan su caballo en las cargas, ¿no? Bueno, se lanza la cara. Entonces, es un combate muy trabado, hasta el punto de que el enemigo llega a la rienda de los caballos. Esto no es que lo inventen yo, es que lo dicen ellos. Y aquí les he puesto un dibujo que creo que está muy logrado, de que llegan a la rienda de los caballos los rebeldes, ¿no? Lo cierto es que consiguen liberar el convoy. El convoy se vuelve a dar Rius y consiguen cumplir la misión. De hecho, aquí les he puesto una foto. Aquí vean lo que me encontré para mi sorpresa en esa zona cuando estuve este año pasado en mayo. Me encontré un peine de Mauser, del Mauser del fusil español que llevó con ellos. Esto solo puede ser de esos combates o de los combates que hubo al año siguiente, a principios de año, en la recuperación del territorio. Pero desde luego es de un fusil español, sí o sí, y muy probablemente de esa época. Bueno, entonces ya han cumplido la misión, han liberado el convoy, regreso a Dardius, media vuelta y volvemos todos a Dardius a por ello. ¿Qué pasa? Que cuando ya están a 2 kilómetros de la cuestión de Dardius, ven que sale humo y que sale ya la columna del General Navarro. La columna del General Navarro es una columna enorme, de 2.500 soldados y 300 cabezas de Navarro, muy grande. Entonces ya al General Navarro le han autorizado para replegarse, y una vez que ha solventado el barreamiento ese problema de Alcántara, pues ya sale la columna, como ven aquí, sale la columna del General Navarro en dirección hacia Batel, que era su intención desde el primer momento, replegarse hacia el este. Entonces, lógicamente, el director de Fernando I. Rivera, que sabía perfectamente las intenciones de su jefe directo, que es el General Navarro, dice, vale, media vuelta. Y ahora nuestra misión es la apertura a todo terreno. Es decir, vamos a combatir a caballo de la carretera derecha e izquierda para que nadie pueda atacar a la columna del General Navarro. Es decir, protegen la retirada, pero en vanguardia. Hemos visto la protección de la retirada del manual por la retaguardia, en este caso la protección a vanguardia, ¿no? Bueno, y entonces, pues eso, el terreno, todo este terreno es llanísimo, es como la palma de la mano, totalmente llano, así como lo hemos visto en Fumar, tampoco va muy todo es muy llano. Y aquí, pues, siguen en la misma disposición que antes, grupo 2 en vanguardia, el puerto principal, con esta disposición de los escuadrones precisamente. Aquí ya, como les he comentado, cada escuadrón podemos imaginarnos 70, 90 jinetes más o menos, cada escuadrón a derecha e izquierda en esta disposición, con estas secciones de ametralladoras, exactamente como los pongo aquí, porque lo describen ellos. Y van combatiendo izquierda a derecha sobre el enemigo que se echa sobre la carretera, porque como han visto el humo de Dardius, dicen, ostras, que se van los españoles a por ellos, ¿no? Entonces combaten a pie, cargas, etcétera, para intentar abrir a la columna que viene detrás, mucho más detrás, no los ven,
están mucho más atrás para abrir su paso. ¿Vale? Y combatiendo van a llegar al río Gan, que es un barranco seco muy peligroso. Esto lo pongo entre comillas por licencias, barranco seco muy peligroso. Eso de río no es un río, es una rambla seca, que cuando haya lluvias torrenciales, como hay muchísimas en España, cuando haya lluvias torrenciales puede tener de agua, pero que es una rambla seca, ya lo veremos a un ratito. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque es un punto de paso obligado entre el cruce con la carretera y esa rambla seca, pues ahí está el Gan. El río Gan y la carretera de Ríos Batres confluyen en ese punto de paso obligado, y entonces el enemigo, que no suele ser tonto, nunca lo es, se está esperando ahí. Sabe que van a tener que pasar ahí, entonces muchos enemigos se han concentrado ahí, porque sabe que por ahí va a venir de la Alcántara, ¿no? Bueno, aquí pueden ver un poco cómo es eso que les digo. Esto es, cuando uno vendría de Alcántara a la izquierda, bajando, o sea, la carretera bajaría, pasaría en un puente bajo en zigzag, como hay en muchos sitios de España, el típico puentecito así, bajo en zigzag para pasar torrenteras, que normalmente están secas, excepto cuando hay inundaciones, y luego volverían a subir y ya seguirían hacia abajo, ¿no? Entonces aquí, en estos cortados, que aquí pues bueno, pueden tener 6-7 metros, hay zonas donde tienen 12-15 metros, hay cortados más altos, y en esos cortados es donde están los rebeldes esperándoles, para cortarles el paso de la carretera, ¿vale? Bueno. Entonces, como digo, aquí en la confluencia entre el Gan y la carretera hay enemigo muy numeroso y que opone gran resistencia. Entonces lo que va a hacer el Tetirolén es un ataque sobre la marcha. Eso es muy de caballería. Vamos de una manera desplegados, tal cual estamos, o sea, no vamos a parar para decir, a ver, un momento, vamos a parar el púrpura, no, tal cual vamos a atacarnos. O sea, él ya está en una disposición ofensiva y está preparado para atacar. Entonces, tal como ellos iban, se recuerdan, segundo grupo de vanguardia, primer grupo de retaguardia, pues los escuadrones de vanguardia de ese grupo, del que va adelante, van a entrar en el cauce por los laterales y atacar al enemigo por el flanco por retaguardia, nunca de frente, ¿de acuerdo? Y el grupo que va detrás, con el escuadrón primero y segundo, va a penetrar rápidamente, va a pasar por el puente bajo Cizar y a continuar la marcha ya en vanguardia hasta Bater. Vamos a ver. Entonces sería algo, bueno, les he dicho que había una serie de cortados, todos estos son cortados, imposible pasar por ahí, pero hay dos zonas que son factibles para penetrar. Si el Alcántara iba a caballo de esta carretera, la carretera de 1921, bueno, pues el quinto escuadrón entraría seguro por esta zona verde, que es una zona más llana, que el puente se ve desde aquí, es un puente moderno, no lo que había entonces, por esta zona más llana que no tiene cortados, y aquí actualmente hay una zona de una escombrera, pero también hay una zona llana. Aquí también se podría penetrar. De manera que, pues la maniobra sería una cosa así. Por el norte, el escuadrón 4, el cuarto escuadrón del grupo que va en vanguardia penetra y ataca de flanco y por retaguardia a los rebeldes que están apostados en los cortados. Por el sur, lo propio con el quinto escuadrón, y como les he dicho, los oficiales tenían que ir en vanguardia. O sea, ¿quién va liderando esta carga por el sur? El técnico del Primo de Rivera. Y seguro que, aparte del capitán del quinto que resulta herido, un teniente del quinto que resulta herido, o aquí un oficial del cuarto que resulta muerto, aparte de eso, pues se puede imaginar que el comandante jefe de este grupo es un grupo iba en vanguardia también, con los capitanes, tenientes, porque por reglamento ya visto que era obligatorio, los oficiales tenían que estar en vanguardia, ¿no? Bueno, entonces como os he dicho, atacan de flanco, el resto del grupo, que sería el tercer escuadrón y ametralladoras, pues muy probablemente, no lo sé, pero mi supuesto por lógica, estarán apoyando con sus carabinas y ametralladoras por el fuego para fijar a ese enemigo que está en el cortado, mientras los otros penetran y se atacan por la espalda. Y una vez que hacen esto, el grupo que iba en vanguardia, con los escuadrones primero y segundo, rápidamente penetra y pasa por el puente bajo Cizar. Es tan sencillo como es una maniobra totalmente sencilla, pero con una lógica aplastante, ¿no? Aquí les he puesto un poco una foto para que vean, o sea, una idea de eso que digo de la zona que no tiene cortados. En la zona sur, del esfuerzo sur, tenemos aquí, por donde entraría Primo de Rivera, con el capitán Chicote del quinto, etcétera, etcétera, pues aquí hay cortados, pero hay una zona que no los tiene. Entonces puedes envolver y atacar por la retaguardia del enemigo que estaban estos cortados, precisamente tratando de cortarles el paso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí en el GAN? Con eso de que el segundo grupo ha entrado por los flancos de los escuadrones y tal, y ha pasado el primero en vanguardia, por lo que llamamos nosotros un paso escalón. El primer grupo ha pasado en vanguardia, con lo cual a partir del GAN y hasta Bater, la misión de esa de apertura a todo trance y el esfuerzo principal lo lleva al primer grupo. Por lo cual el primer grupo ahora sigue combatiendo
a los flancos y tal, contra el enemigo, hasta llegar a Batel. Pero la disposición ya es primer grupo vanguardia, que hasta entonces había estado en retaguardia, y el grupo segundo de tal. ¿Y por qué lo hace esto primero Rivera? Pues porque si cogemos, por ejemplo, el quinto escuadrón y contamos todas las acciones que han hecho, durante este día más largo, 23, ha hecho más de 50 kilómetros. Pero más de 50 kilómetros con cargas al galope. Y, como decía el reglamento de caballería, la jornada ordinaria de caballería es de 40 kilómetros. 40 kilómetros al paso y al trote. Y claro, estamos hablando no solamente de jinetes que son seres humanos, sino de caballos que son animales, pero estaban reventados. Y ya les digo que estaban reventados porque yo sé de los testigos cómo llegan a la Alcazaba de Cerván y estaban totalmente extenuados de los combates de Sevilla. Entonces, en ese momento, ya los que han ido en vanguardia hay que dejarles que lleven un esfuerzo secundario para que pase el otro grupo en vanguardia. Eso es lo que hace Primo Rivera, ¿vale? Bueno, y ahora resulta que el capitán Vallenilla, que es el jefe del primer escuadrón de ese grupo que ha pasado a vanguardia, llega a Batel va a Tistutin, que en Tistutin lo bueno que tenía es que tenía agua, donde vea, y hemos pasado la zona conflictiva hasta Batel Tistutin. El capitán Vallenilla del primer escuadrón dice: ostras, he llegado aquí a Tistutin, ¿y dónde está el teniente coronel? No está el teniente coronel. Que tenía que estar en vanguardia, porque normalmente dice que tiene que ir en vanguardia, no está, le han ido del caballo. ¿Dónde está mi comandante? El comandante de Rocoso tampoco está, mi jefe del grupo, del primer grupo, no está. ¿Qué le habrá pasado? Pues seguramente también la han ido del caballo. Ha habido gente que se ha ido quedando en esas cargas tan duras de Adán, se ha ido quedando atrás porque le han matado al caballo, lo han herido a él, por lo que sea, se ha ido quedando. Entonces llega el capitán y dice: no. ¿Y entonces ahora qué hago? Entonces él coge el teléfono en Tistutin y llama al único sitio donde hay conexión telefónica todavía, porque las demás ya están cortadas, que es Melilla, a la sección de campaña en Melilla. ¿Y en Melilla qué le dicen? Pues lo mismo que hemos visto con el escuadrón revisional. Dice: sí, iros a Celuán, a la Alcazaba de Celuán, al capitán Vallenilla. Con lo cual, pues los escuadrones de este grupo, que lleva el primero a Tistutin, que son el primer y segundo escuadrones, o sea, el grupo 1, pues siguen hasta Celuán, donde llegan por la noche. Ahí confluirán ¿con quiénes? Con los del escuadrón provisional que se han quedado en la Alcazaba de Celuán. Entonces, los del escuadrón provisional han llegado por la tarde y estos por la tarde-noche, ya al anochecer, van a llegar ahí los restos del primer grupo de la Alcázar. Porque de Melilla, como ellos han perdido el manto y no sabían dónde estaba el coronel ni el comandante, de Melilla se han hecho iros a Celuán. A pesar de todo, como ven, hay alguna sección del tercero y del cuarto que se han visto arrastradas. O sea, los combates no son algo limpio, es algo mucho más caótico, más una llanada y tal, en fin. Luego voy a insistir un poco más en eso. Pero la cuestión es que el embrión del grupo 1, y lo vemos porque el capitán Vallenilla, jefe del primero, está aquí, el capitán Freire, jefe del segundo, está aquí, y la sección de ametralladores que apoyaba al grupo 1 está aquí, la jefe de sección, está allí, ¿vale? Y en cambio, como nos dice aquí Troncoso, los restos de los demás jugadores, es decir, el grupo 2, ya aventados con la columna general, se dividieron entre Batel y Tistutin. Es decir, los demás se quedaron con el Primo Rivera, que había perdido, cuyo caballo estaba herido en el Belfo, Carbonero, y demás heridos y tal, o gente que le había matado al caballo y se habían quedado retrasados, se quedan que, bueno, pues ya puestos, nos quedamos aquí a esperar en Batel y Tistutin al general Navarro, si con el Primo Rivera, que es mi jefe directo, lo voy a esperar. Entonces, la cuestión es que al final se produce una separación, básicamente, de que el grupo 1, esencialmente con algunos aderezos, está en la Alcazaba de Celuán, y el grupo 2, también con algunos que se han quedado, el grupo 1 se han quedado atrás porque se han quedado del caballo, bueno, básicamente, porque los jefes de tercero, cuarto, quinto, señales que corresponden a este grupo están aquí, todos esos jefes cuadros, bueno, pues se han quedado separados 25 kilómetros, y a partir de este momento ya van a vivir vicisitudes distintas. Esa es una de las cosas que yo no tenía claro cuando empecé a estudiar este tema. No sabía por qué se habían quedado separados, se habían salido todos juntos a combatir, porque se habían separado. Bueno, han tenido muchas bajas, han tenido muchos muertos. Entonces, esa es una zona llanísima con un cortado, y ahí se ha creado una cierta confusión. Han hecho un paso de escalón en combate, que es el paso de escalón más difícil que puede haber, de que el grupo de detrás pase delante en medio de la ensalada de tiros. Ha tenido muchas bajas, muchos muertos, muchos han sufrido que su caballo lo han matado su caballo o ha sido herido, han perdido el enlace con sus jefes, porque el enlace no había transmisiones, entonces era por la vista y por la voz. No sé dónde está el teniente, no sé dónde está mi comandante, y luego salen a una zona muy llana del primer grupo y siguen combatiendo, o sea, que se queda un pequeño caos, ¿no? Y además, una vez ese pequeño caos, el capitán Vallenilla, como hemos visto, pregunta a Melilla dónde vamos, y le dice, no, iros a Celuán, pues eso provoca esa dispersión, ¿vale? Y como he dicho, el resultado es dos núcleos separados de 25 kilómetros con vicisitudes distintas, pero con algunos cometidos distintos, como vemos. El núcleo de Batel y Tistutin,
ese 23 de julio por la noche está, o sea, el núcleo del segundo grupo básicamente que está en Batel-Istútil, y el núcleo del primer grupo que está en Celuán, del primer grupo. Digo que tienen cometidos comunes porque tanto en la Alcazaba de Celuán como cuando estos acaben en Montearroz, en la posición de Montearroz, a los de caballería de Alcántara les van a dar la defensa de las puertas principales. A ellos, habiendo muchos más soldados, a los de Alcántara les dan la defensa de la Alcazaba de Celuán con la única material disponible y la defensa de la puerta del arco ese que hemos visto al principio de Montearroz con la única material disponible. Es como casualidad en combate las casualidades no son. Eso es porque los jefes respectivos, que eran distintos de los de la Alcántara, tenían mucha confianza en ellos y sabían que iban a cumplir. Por eso les dan ese cometido que era de especial responsabilidad. Bueno, un poco en cuanto a cifras, a 23 de julio por la noche tenemos como supervivientes, tenemos 135 jinetes en la Alcazaba de Celuán, ahí hay 650 militares de otras armas, 135 de caballería de la Alcázar de 150, y aquí quedan al menos 83 de 1500 en Batel-Istútil. Igual menos 83 porque esa cifra 83 la da una declaración del general Navarro hablando de cuando se mueven el 29 de julio desde Batel-Istútil hasta Monterrey. Luego el 23 por lógica como mínimo, aunque los hostigaron ahí y tuvieron también que combatir, pero como mínimo eran 83, 83 más 135. Entonces, ¿cuántos supervivientes tenemos? 218 de los 614 iniciales menos los 93 ya llegan a Melilla y van directos al hospital muchos de ellos, más los 33 de la sección del Topo de la Salve que todavía no han entrado. ¿Vale? ¿Qué supone esto? O sea, yo soy de caballería, pero esto se sumarlo rápidamente. Han tenido 303 muertos, que se dice todo. Ya, como os he dicho al principio, eran personas, soldados de reemplazo y bueno, hay que ponerlo un poco en valor. Para la laureada colectiva, según el reglamento en vigor de entonces, había que tener un tercio de bajas. Cuando los militares hablamos de bajas, hablamos de no solamente de muertos, sino muertos y heridos. Un tercio de bajas, con respecto a estas cifras que les he dado, serían 205. Han tenido ya, a esta hora, 303, por lo cual habían superado en un tercio, tranquilamente, la cifra que marcaba el reglamento de la concesión de la laureada colectiva para la defensa. O sea que las cifras lo respaldan totalmente. Bueno, y ahora vamos un momento, siempre es una acción muy independiente, pero quiero contar la acción del sargento Enrique Benaventuar, que está en Tocotelatza de Bubecker, mucho más al sur, en un escenario casi independiente, y que responde como todos los demás. Responde como todos los demás. Pero bueno, todas las posiciones alrededor de esta posición de cabecera de Tocotelatza de Bubecker han ido cayendo, entonces ya, a la madrugada del lunes 25 de julio, el jefe de la posición, el jefe de la posición, decide retirarse a zona francesa, aquí, a la zona francesa, la zona del protectorado francés, está a 30 kilómetros al sur. Son unos 1000 hombres los que hay en la posición, unos 1000. Vale, entonces empiezan a moverse de madrugada, a caballo, en paralelo, perdón, de los montes de Ejidur, por aquí, y cuando amanece ya los descubren los rebeldes y les empiezan a atacar. De manera que la sección de caballería de Alcántara del sargento Benavent combate en retaguardia para proteger la columna de Zorro de la Cherubé. ¿Qué pasa? Que llega un momento que los rebeldes se ponen al sur también, cortándoles el acceso más directo a la zona francesa, como ven aquí. Les cortan y entonces la columna hace un movimiento hacia el este y penetra en una zona que es conocida como el cuadrilátero. El cuadrilátero está rodeada por 4 montañas, básicamente. Entonces, pues lamentablemente, ahí los rebeldes les atacan por todos los lados y tienen que combatir tanto el sargento Benavent en su sección, ojo, como otros. Yo me estoy dedicando a hablar de lo que hizo la Alcántara, pero es cierto que hubo otros comportamientos heroicos, como os he dicho al principio. Entonces, uno de ellos es el capitán Asensi del Regimiento África, que muere con su compañita. La cuestión es que combaten para conseguir que la columna de Zocotelatza llegue a la zona francesa, y fíjense que de los 1000 que habían iniciado el movimiento llegan solo 400 a la zona francesa, y de los 33 de la Alcántara, solo 9. Todos los demás mueren en combate, incluido el sargento. Bueno, vamos un momento a Celuán. Hemos dejado ahí al primer grupo, si se acuerdan, primer y segundo escuadrón, más el escuadrón provisional que se había puesto a medio de Maroto, y están todos en esta zona. Aquí vemos una foto de la época, una foto aérea de la época, donde se ve la Alcazaba de Celuán, donde ellos estaban, con las 2 puertas que defendía la Alcántara. Esta era la puerta principal, y aquí ya estaba el aeródromo, donde una sección de la Alcántara también irá a defender. El aeródromo porque entonces había una aviación incipiente, había 6 aparatos de Javelin de H4, de estos de biplanos, pero la aviación, pues bueno, ya en aquella época ya se utilizaba.
Entonces, el Alcántara va a estar desplegado en esas posiciones. De manera que el Alcazaba, los de la Alcántara forman parte de los 650 soldados que están en el Alcazaba para defender las más civiles. Ahí, cuando llegan los de la Alcántara, dicen que hay una confusión tremenda, un terror y madres con sus hijos, se les puede imaginar todos aterrorizados por los rebeldes, porque además conocían que no tenían piedad los rebeldes, conocían mucho el territorio. Bueno, y lo que hacen es, pues el jefe de la policía, el capitán Carrasco, que era el mismo que Montarull les dijo que se fueron a Celuán y luego vuelve a Celuán, el jefe de la policía como más antiguo, lo que organiza la defensa del perímetro. Hay 650 militares, pues el perímetro, los de la Alcántara, estas dos puertas, los otros, tal, está defendiendo el perímetro, ¿vale? Incluida, como digo, la principal, con una ametralladora, un cabo, el cabo Pajuelo, minero Pajuelo, la única ametralladora que hay, va a defender esa puerta y durante los 10 días que va a durar la serie, no se va a mover la ametralladora. No se va a mover. Va a hacer hasta sus necesidades ahí, dicen los testigos, o sea, un ejemplo de honor y de sentido de deber y de heroísmo de este cabo impresionante. Bueno, y además llega un momento que uno de los pilotos de la escuadrilla se acerca a la Alcazaba por la tarde y pide una sección de combate para proteger el aeródromo, porque él lo que tiene, la tropa que tiene, son escribientes, fotógrafos aéreos, no son soldados de combate. Entonces, otra vez el Alfred Maroto, que está en todos los fregados, en la Feria del Escuadrón Profesional, que es uno de los héroes de la Alcántara, pues va con 32 voluntarios al aeródromo a defenderlo. Y ya desde la noche del 23 de julio, ese sábado, ya empiezan a atacarles, ya empiezan los rebeldes a atacar tanto el aeródromo como la Alcazaba. Ya se producen combates. Y una cosa muy curiosa es que esa misma noche se produce una deserción de parte de los regulares. Es decir, si recuerda, he dicho yo que como Navarro no se fiaba, decía, los de infantería, iros al tren, lo cogéis en Tistutin y os vais a Nador. Ahí en Nador desertarán todos. Los de caballería, os vais a la Alcazaba de Celuán. Bueno, entonces, parte de los regulares de caballería, que estaban ahí en la Alcazaba, intentan desertar. Y se produce un combate con los de la Alcántara. O sea, un combate teóricamente de amigos con amigos. Hay un combate entre los de la Alcántara que no los quieren dejar salir y los que intentan desertar, regulares indígenas de caballería. Entonces mueren bastantes regulares y muere un sargento de caballería, un sargento de la Alcántara, intentando impedir la fuga. Tanto es así que al día siguiente el capitán Carrasco hace la posición y dice, ya no me fío yo tampoco de los regulares, fuera. Y echa a los regulares de caballería de ahí y todos ya se retiran también. Bueno. ¿Qué problema tiene el aeródromo? Pues que el aeródromo, el problema que tiene es el alimento y la munición. Tienen muy poco alimento y muy poca munición, con lo cual se organizan 3 comunes de abastecimiento desde la Alcazaba hasta el aeródromo para llevarles alimento, corderos y munición, cartuchos de munición para que puedan defenderse. Y aquí tienen las 3 fechas y quiénes salen, por ejemplo, el primero, capitán Fraile y 20 jinetes, y cuántos vuelven, porque los matan por el camino al resto. Regresan 6, el segundo, el teniente Calderón y 2 jinetes, regresan 9, y el tercero, sargento López, 6 jinetes, y llegan al aeródromo, porque estos tienen orden de quedarse para que se coman los caballos. Ya no hay ni cordero ni nada, que se coman los caballos, ¿no? Bueno, fíjense el detalle que el primer convoy, ya que esto era el Alfred Maroto era del segundo escuadrón, el primer convoy, que es un convoy muy peligroso porque tienes que cruzar la fotografía de unos 500 metros, yo esto lo he hecho a la línea recta de 500 metros, entonces tienes que, como las películas, cruzarlo de galope, te están disparando por todos lados, llegar rápidamente, lanzar los corderos en la munición y volver a la Alcazaba. Bueno, pues ¿quién es el que va a salir liderando el primer convoy para los soldados del segundo escuadrón, la sección del segundo escuadrón que manda Maroto? Pues el capitán del segundo escuadrón, Fraile, y de hecho lo matan en ese convoy. Sale y a la vuelta lo matan al cementerio al intentar socorrer a sus soldados. Bueno. Al final se produce la rendición. En primer lugar, el 2 de agosto se rinde el aeródromo y el 3 de agosto la Alcazaba. Y lo que pasa es, como en todos los sitios, siempre que se rinden las tropas españolas en el Celuán, siempre hay unos acuerdos y nunca los respetan los referendos. Solo hay un caso que sí lo respetan, que es en Nador. En todos los demás, en todos los sitios, sí, rendidos, no pasarán nada, les entregan las armas y una vez que las han entregado, inician una masacre, hay una matanza, matan al capitán Marinilla que hemos visto, en fin, matan a muchos después de haberse rendido. Entonces, asesinatos en masa, a los oficiales, algunos de ellos los hacen prisioneros para recoger el rescate, y luego los más afortunados pues consiguen huir.
¿Quién conseguirá huir de aquí, por ejemplo? Pues el sargento Jimeno, el que llevó la orden a Primo de Rivera para que avanzase y fumara a proteger la tierra. Ese consigue escabullirse y llegar a América. Hay algunos, poquitos, que lo consiguen. La mayor parte son asesinados y algunos hechos prisioneros. Por ejemplo, Troncoso y Maroto se han hecho prisioneros, estarán año y medio de prisioneros en la Axdir, donde están las carreteras del clima del Tavi, hasta que se pagan las carreteras. Bueno. Y ahora vamos un momento al otro grupo, los que se han quedado en Mater Studi, a ver qué pasa con ellos. Bueno, pues en este caso están en Mater Studi repartidos esa cantidad grande de tropa que hay ahí, que casi no pueden entrar en esas dos posiciones. Los del 23 al 29 de julio están en Mater Studi, dos posiciones chiquititas, hasta que se les acaba la tropa. Al final, al general Navarro que está aquí, le autorizan a irse a Montarruiz, una posición mucho más grande y que tiene mejores condiciones de defensa y que tiene más abastecimiento. Entonces, vale, pues el viernes 29 de julio va a ir a Montarruiz. En este caso, establece una columna bien protegida, con una vanguardia, protección a los flancos y protección a la retaguardia. ¿Qué va a hacer los supervivientes de la Alcántara en los 83 que decíamos? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ayudar en el transporte de heridos, que hay 252 heridos en esa columna. ¿Cómo? Con caballos, los caballos que quedan todavía, y en camiones. Ellos van en el centro, mientras el resto de la flota va protegiendo ese cuadrado que hacen para moverse por la carretera del Pistuti hasta ¿qué pasa? Que lo hacen de noche. Los del lo hacen de noche, igual que lo habían iniciado los de Zocos del Hacha de Bubeque. Pero igual que con los de Zocos del Hacha de Bubeque pasa lo mismo al amanecer y los malos se ven. ¿Por qué lo hacían de noche y querían llegar al amanecer cerca de Montarruiz? Para que los defensores de Montarruiz no los tomasen por rebeldes y entonces no les disparasen. Pero, claro, si te ven los buenos, también te ven los buenos. Entonces, cuando están llegando, los rebeldes rifeños, esta estrategia la usa también con el aeródromo y tal, sacan banderas blancas, amigos, están amigos, están igual, y cuando se confían hasta cierto punto, y cuando ya están muy cerca, empiezan a disparar a bocajarro por los cuatro costados de esa formación de protección. De forma que sobreviene el pánico. Una de las unidades que protegía una de los laterales de la columna sale desbandada, entonces bueno, ahí llega un momento que es ya sale ese momento. Corriendo, los supervivientes llegan a la posición de Montarruiz, que estaba ya muy bien. En este movimiento los rebeldes se apoderan de los cañones, los 3 cañones que llevaba la columna, y los usarán precisamente para hostigar a Montarruiz, haciendo durante el periodo de sitio unos 450 disparos y provocando la muerte de los Montarruiz. Bueno, entonces, ya tenemos a la fuerza ahí dentro, han llegado ahí, sálvase quien pueda, y entonces nos encontramos porque en esta posición tenemos a 3.000 hombres sitiados. ¿Qué es lo que hace el general Navarro con esos 3.000 hombres? Por lo mismo que el capitán Carrasco le ha cazado, reparte perímetros de defensa. ¿Qué le da a Alcántara? El arco de entrada principal, que no tenía puerta, era la zona más batida porque toda esta parte de aquí estaba ocupada por el enemigo, un antiguo campamento, en fin, era la zona más peligrosa y, como digo, esto demuestra que tenía mucha confianza en ellos. Y de hecho, aquí en esta foto, esta tiene mucho valor porque se ve los parapetos sacos de cebada delante de la puerta. O sea, estas fotos son prácticamente el mismo día, pero esta es anterior, porque aquí ya no está el parapeto del saco de cebada con el que se protegía la ametralladora y a la que acudían los de la Alcántara a defenderse cuando había ataque. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ellos defienden aquí el arco principal. ¿Y qué ocurre? Pues que una de las granadas, de esas 450 granadas que dispara el enemigo con cañones capturados en nosotros mismos durante el periodo de asedio, cae dentro del recinto y le secciona prácticamente un brazo al tenerlo de forma Primo de Rivera, lo operan sin anestesia y al cabo de unos días, el 5 de agosto, muere de infección. ¿De acuerdo? Entonces ya el 9 de agosto ya es insostenible la situación, no tienen agua, en fin, la situación es totalmente desesperada, por lo cual el general Navarro es autorizado a rendirse y pasa lo mismo que la Guerra Barcelona: asesinatos en masa, prisioneros, aquellos que podían coger piedras por ellos, por ejemplo, el general Navarro, está año y medio prisionero en la exilio encadenado, y algún afortunado consigue huir. Eso es lo que sucede. Y ya con esto he acabado de contar lo que fue la gesta de Alcántara. Este cuadro que ven aquí tiene el listado nominal de todos los caídos de la Alcántara en la gesta de Alcántara. Los 150. Realmente, yo siempre digo que
queda a criterio de cada uno si lo que les he contado es heroico o no. Yo no tengo ninguna duda de que lo es. Y además, creo mucho en esta frase que dice Séneca, con lo que con Trafalgar y en otras situaciones, realmente donde sale el auténtico heroísmo no es cuando vienen bien dadas, sino cuando vienen mal dadas con más escenas. Entonces, este cuadro, digo, del Estado Caído está en la sala histórica del Quinto Alcántara de Melilla. Les invito, si alguna vez van a Melilla, que lo vean. Y con esto ya acabo. Este es el libro que escribí yo sobre la base de mi investigación histórica con sus 25 testigos. Bueno, aquí viene el libro, y aquí está mucho más detallado, tiene muchísimas más declaraciones. O sea, si tienen curiosidad por todo esto que he contado, porque sea un rato, en fin, tiene mucha más enjundia, pues ahí lo tienen reflejado en las 180 y tantas páginas del libro, con muchas declaraciones de ellos, y explicando, o sea, cuando ellos dicen cada una de las razones que yo he contado, los testimonios que ellos dicen, y por eso yo lo explico de esta manera, ¿no? Además ahí es de descarga gratuita. ¿Verdad? ¿Cómo el vídeo, Salvador? Sí. Bueno, y ahora les voy a poner, simplemente ya para cerrar, un vídeo que se hizo el año del centenario de la gesta en 2021, que recuerda un poco a estos de aquellos, ojo, de aquellos que tenían una foto, que básicamente eran los oficiales y el sargento Rafael. Hay incluso oficiales que no tenemos foto, ¿no?